Este es un programa de Enquiridion, entendiendo los tiempos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entendiendo los Tiempos por Enquiridion. Hoy tenemos a un gran invitado, un líder de la iglesia local en la que nos congregamos. Es el líder de jóvenes, nuestro ex líder de jóvenes. Es un padre espiritual para nosotros, un mentor, alguien del cual hemos aprendido mucho y es un gusto que esté aquí acompañándonos en este episodio. Carlos Morán, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias muchachos por invitarme a colaborar con ustedes en esto. Espero que pueda ser de utilidad y de edificación para la iglesia. Pues algo que quiero decir también es que pues, Carlos es alguien que para nosotros lo consideramos alguien que está lleno de la sabiduría de Dios, que ha estudiado la palabra por muchos años y por esa razón tiene una autoridad de parte de Dios para hablar la palabra, para enseñar y para instruir también. Entonces que estés aquí es algo padre para nosotros y pues queremos como ver qué puedes decirnos acerca de esto, de el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que nos tocó vivir a esta generación como iglesia y cómo la iglesia debe responder o cuál es la intención del corazón de Dios para la iglesia en este tiempo. Entonces... Bueno, sí, hay muchas cosas que decir. Creo que Dios nos ha permitido tener una visión acerca de hacia dónde se dirige el mundo y como que cuál es la intención de este mundo para que no seamos efectivos en lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió mucho al estar estudiando la escritura y leyendo algunos libros de algunos hermanos que nos edifican mucho, me di cuenta de que hay un problema en la vida del hombre respecto de entender lo que sucede con su alma y especialmente lo que sucede en sus pensamientos, en esta parte de su mente que pues ahora, en este tiempo que vivimos precisamente es muy atacada y es muy bombardeada con una serie de cosas que llegan a ser tan fuertes que nos distraen de la verdad de las cosas, ¿no? Y me doy cuenta que la iglesia no está ajena a esto, no está ausente, pero al mismo tiempo la escritura, la Biblia nos muestra una base muy sólida para que nosotros no seamos movidos en eso, ¿no? Y yo creo que quiero iniciar con esto porque me parece importante que tengamos como una base de donde partir. El Señor viene pronto, pero también el mundo y su maldad se ha desarrollado y ha desarrollado estrategias muy sutiles que abrazamos en la iglesia cristiana. Lamentablemente, algunas tienen hasta nombre espiritual, pero que rompen con toda la eficacia de lo que Dios quiere hacer, ¿no? entre nosotros, ¿no? Y yo veo que la batalla principal se libra precisamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, se libra en nuestras emociones, se libra en nuestra alma, porque la Biblia nos dice que Cristo es en nuestro espíritu, que cuando somos salvos el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu y por lo tanto tenemos este Espíritu de Dios en nosotros que es extraordinario, es maravilloso, ¿no? Como el que nos guía, como el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que hace todas estas cosas. Pero si nuestra alma no está alineada al deseo de Dios, entonces no importa que la Trinidad, porque esa es la verdad, el poder de la Trinidad completa esté en nosotros, no va a haber ningún cambio porque nuestros deseos, nuestros afectos, nuestra mente, nuestras intenciones están como ordenadas hacia otro lugar. Y yo creo que
este es el tiempo en el que estamos viviendo, con una iglesia, con un cristianismo guiado más por lo racional, por los sentidos, que por poner la mirada en las cosas espirituales. Ha sido tan fuerte esta influencia que ha trastornado incluso la manera en la que concebimos a Dios y cómo es que Dios opera, cómo es que Dios desea moverse entre nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es algo que tenemos que entender, tenemos que verlo primero, cómo sucede alrededor de nosotros, ¿no? Los medios de comunicación se han multiplicado, todos estos estímulos se han vuelto tan accesibles que ya ni siquiera necesitas estar en tu casa, ¿no? Ya te lo puedes llevar en tu teléfono, ¿no? Puedes ver una serie completa, puedes ver puedes ver una película, puedes ver lo que alguien está pensando en otro lado del mundo sin ni siquiera estar en un lugar específico, ¿no? Ya no es el cine, ya no es tu casa, ya es en cualquier lugar, ¿no? Y yo creo que este estímulo de los sentidos nos ha hecho desviarnos de una verdad que nunca se puede desviar porque es una verdad única y es perfecta, ¿no? Y ese es el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? El mundo del deseo por la aprobación de los demás, ¿no? Por medio de las redes sociales, que la valía de las personas está basado en el número de seguidores y de likes de sus comentarios, ¿no? Aunque todo eso sea una mentira. Y ese es exactamente el asunto. La sociedad en la que vivimos es una mentira, ¿no? Es algo falso, es algo que no es real, ¿no? Y creo que lo estamos traspolando a la vida cristiana, a la vida de la iglesia, ¿no? En donde no importa qué suceda en la iglesia, mostramos la cara bonita, ¿no? Mostramos lo bueno, mostramos el versículo que leí, que me lo dijo la aplicación y era el versículo del día, ¿no? Pero como ya lo puse, parezco espiritual, ¿no? Aunque realmente atrás de mí, mis decisiones, mi vida está totalmente distorsionada. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos viviendo y también es el momento, creo yo, en el que el Señor quiere recuperar esto, ¿no? Quiere recuperar el entendimiento de las cosas que Él dejó escritas como algo que no se puede mover, algo que no se puede negociar, algo que es fijo y que de alguna manera tenemos que adoptar en nuestro diario vivir, ¿no? No es algo que podamos, no es una sugerencia, sino es la manera en la que podemos gobernar, ¿no? No sé cómo ven esto. Sí, pues está bien grueso porque eso que dices, como la iglesia se ha enfocado tanto como en las cosas como visibles o las cosas como racionales, y es algo que el Señor ha estado hablando también a mi vida acerca de cómo la vida de Dios y la vida espiritual es de alguna manera irracional, ¿no? Pero estamos tan impregnados con las cosas de este mundo que todo queremos racionalizarlo, todo queremos hacerlo bien, todo queremos ver quién tiene la mejor prédica, quién tiene el mejor mensaje o quién puede conectar más versículos de la Biblia para dar como un mensaje como atractivo, pero perdemos de vista como la parte genuina o la parte espiritual real, ¿no? Y como me acuerdo lo que dice Pablo, ¿no? En Corintios dice que habla de la sabiduría humana y de la sabiduría celestial, y como dice, yo vine a ustedes con el poder del Espíritu, ¿no? No con palabras humanas o no con sabiduría humana, sino con la demostración del poder de Dios, y ahí como que habla, ¿no? De la comparación de lo que es lo espiritual y lo carnal o lo humano. Y veo que pues, la iglesia está así, ¿no? Como dices, como que nos estamos enfocando mucho, la iglesia está muy enfocada en las cosas como racionales, en la sabiduría que aún puede estar basada en la Biblia y en las escrituras y tener como mucho conocimiento de eso, pero al final pues eso no va a llevar a nada, ¿no? O sea, la vida de Dios realmente, la vida que trasciende es la vida espiritual real, ¿no? Lo que, de alguna manera, lo que nadie ve, lo que nadie puede como tomar en cuenta, por así decirlo, y pues, es algo como lento, ¿no? Como una semilla que crece, que va poco a poco, pero pues
como dices, los medios y pues esta generación, ¿no? Que lo queremos todo express, todo, como dices, en la palma de la mano, como que se ha enfocado en decir, ya lo quiero todo ahorita y quiero el mejor mensaje y lo voy a sacar como, para ahorita, no sé, ¿no? Como todas esas cosas y al final eso, pues, como decías, afecta nuestra visión de nosotros mismos, la visión de la iglesia, de cómo opera la iglesia, cómo tiene que operar la iglesia y aún nuestra visión de quién es Dios, ¿no? Porque nos hacemos un Dios extraño, un Dios falso, pues es una religión nada más, ¿no? Se vuelve como una moda, como un club social y como que se queda de lado la realidad espiritual. Exactamente, ese es el punto que me parece importante, porque ¿por qué razón nuestros sentidos están siendo desviados, ¿no? Y justamente es para que nuestra imaginación y nuestra mente divague acerca de las cosas verdaderas, ¿no? No alcance a entender la verdad de quién es Dios, sino que se defina basado en nuestro propio criterio, en nuestro gusto, en nuestro deseo, en nuestra necesidad, y yo podría incluir hasta nuestra propia pecaminosidad, ajustar a Dios a nuestros asuntos, ¿no? Y perdemos toda la realidad de lo que la Escritura dice y de lo que Dios es en sí mismo, ¿no? Y me he encontrado que esta incapacidad que hay a veces en los cristianos, ¿no? Mencionaste algo muy importante, esta generación o este tiempo en el que estamos viviendo, no solo todo lo quiere express, sino lo quiere fácil, y lo quiere rápido y lo quiere fácil. O sea, hay virtudes, hay elementos que Dios tiene que trabajar con nosotros, en los cuales tienen que pasar 40 años de fidelidad, de constancia, de persistencia, ¿no? Pero nadie está dispuesto a esperar 40 años, ¿no? Sí. O sea, queremos un líder instantáneo, queremos un maestro instantáneo, queremos alguien que sea rápido para resolver las cosas. Y entonces perdemos de vista toda la Escritura. O sea, a mí es algo que me sorprende. Fíjense, hace algún tiempo escuchaba algún comentario acerca del tiempo, ¿no? Y alguien decía que en el siglo XIX, o antes del siglo XX, las construcciones que se hacían en los lugares eran construcciones monumentales, ¿no? Eran cosas impresionantes que podrían llevar 80 años, ¿no? 100 años en su construcción. Y por eso vemos, por ejemplo, la catedral aquí en el Zócalo, la catedral de Puebla, que son construcciones monumentales y que llevaron mucho tiempo para su desarrollo, ¿no? Y que hubo varias generaciones que tuvieron que intervenir en la construcción de eso, ¿no? Y esta persona preguntaba, dice, ¿por qué ahora ya no existe una obra tan colosal como esa? ¿Por qué todas las obras tienen que llevarse en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y una de las respuestas es que la gente no está dispuesta a esperar a que no sea reconocido su trabajo, sino que quiere la recompensa en vida, ¿me explico? Y por esa razón no existen construcciones hoy modernas tan monumentales como las que se construyeron en ese tiempo, con mucho menos tecnología de la que vivimos a otra, ¿no? Había una visión distinta, porque la recompensa no estaba basado en lo inmediato, sino en la colaboración de un trabajo que llevaría un resultado final que sería esplendoroso, ¿no? Y me doy cuenta que la iglesia está perdiendo también eso, está entrando en un proceso en donde queremos pastores ya, ¿no? Queremos maestros ya, queremos líderes de alabanza ya, queremos un crecimiento explosivo ya, y todo lo queremos ya, ¿no? Y entonces nos basamos en procesos humanos, otra vez en imaginaciones acerca de eso, y decimos, oye, las redes sociales son una excelente herramienta de ventas, vamos a evangelizar por ahí, ¿no? Y entonces incursionamos de una manera irresponsable en medio de eso, dejando de lado las cosas. Cuando a veces pienso que
el Señor nos ha llamado a cosas diferentes en ese sentido. Y una de las principales es que nuestra vida persista en el Señor, que crezca en el Señor, que madure en el Señor, que se desarrolle en el Señor, de tal manera que podamos tener la visión adecuada de las cosas, ¿no? Y pues ese es el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Donde la mente gobierna sobre todas las cosas, no una mente con la sabiduría divina, sino una mente con su propia imaginación, ¿no? Pienso un poco en lo que Pablo decía en Romanos acerca de que cuando habló acerca de sus propios pensamientos y de su propia concupiscencia en los primeros capítulos, que les dice, y entonces el Señor los entregó a una mente reprobada, ¿no? Y entonces los dejó que hicieran lo que quisieran porque estaban reprobados en su mente delante de Dios, ¿no? Y yo pienso que hay un problema en el cristianismo en ese sentido, porque mucho de lo que hacemos no creo que sea acepto delante de Dios, ¿no? El Señor nos salvó, tenemos la posibilidad de tener la mente de Cristo, pero también nos ha dado esta libertad para desarrollar y crecer. Y creo que a veces nuestros pensamientos no están acorde a lo que la Biblia dice, a lo que el Señor tenía como una visión, ¿no? Y me parece que si comprendemos esta base, ¿no? Porque casi siempre lo identificamos con otras personas, ¿no? Con la sociedad, con otros cristianos, con otros grupos. No, pero cuando lo asociamos a nuestras vidas nos damos cuenta que posiblemente estemos imaginando a Dios de una manera en la que Él no es, ¿no? Y eso a mí me alarma un poco y estando en la presencia de Dios, estudiando esto, indagando acerca de esto, me di cuenta que la iglesia tiene que regresar a lo que siempre ha estado ahí, que es una visión clara, concreta, verdadera de quién es Dios, ¿no? Porque el asunto de el trabajar con el Señor o el de ser salvos o ser su iglesia no es algo que es poca cosa, no es algo de desestimar, ¿no? Me viene a la memoria mucho desde que comencé este estudio o esta serie de la visión celestial. Me viene mucho a la mente el Señor que se fue lejos, ¿no? Y encargó a sus siervos todos sus bienes, ¿no? Y él les dijo, a ti te voy a dar una cantidad de talentos, ¿no? Para que trabajes, a otro le dio otra, y a otro otra, y a cada uno según su capacidad, ¿no? Pero el Señor hizo esto con la visión de volver, de regresar. No estaba pensando en un asunto de una temporalidad corta, no estaba diciendo, bueno, vengo y en 10 minutos nos vemos, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Sino está hablando del trayecto de la vida completa, ¿no? Y yo creo que si nosotros no somos capaces de ver, en primer lugar, el momento en el que vivimos y en segundo lugar, nuestra responsabilidad para poder ser siervos vigilantes que tienen que entregar un rédito, un interés, una labor por todo lo que el Señor nos entregó, entonces no tenemos la visión correcta, ¿no? No tenemos la visión que Dios tiene acerca de las cosas, ¿no? Recuerdo mucho un testimonio de una persona que necesitaban un consejo de una persona y les dijeron, hay una hermana en tal localidad, en una montaña, y esta mujer está llena de Dios y pídanle un consejo a ella. Y me platican, ¿no? que llegaron a ese lugar y el lugar donde vivía esta mujer era una cueva, ¿no? Y estaba oscura y estaba como medio sucio y medio desarreglado. Dice, pero cuando entramos a ese lugar, dice, la presencia de Dios estaba ahí. Algo divino había en ese lugar que le sorprendió a las personas que estaban ahí. Y hablaron con esta persona y esta persona les habló la palabra de Dios, los ubicó en lo que tenía que ser. Y fue muy sorprendente, ¿no? Ver que no era una mujer que estaba llenando estadios, no era una mujer que estaba escribiendo libros, haciendo videos, haciendo ninguna cosa, sino que estaba llena de la presencia de Dios por el encargo que el Señor le había dado para hacer, ¿no? Y yo creo que
tenemos que percibir nuestra posición basados en la visión de Dios y no en nuestras condiciones, ¿no? La medida del éxito que tenemos está muy permeada por el mundo y por el hombre, y tenemos que retroceder o más bien detenernos y repensar cuál es la visión, hacia dónde nos dirigimos en alguna otra cosa, ¿no? Si quieres escuchar el resto de este podcast, puedes entrar a nuestra página de Patreon. El enlace está en la descripción. O escucha la segunda parte, la cual publicaremos la próxima semana. Este fue un programa de Enquiridion, Entendiendo los Tiempos.